Generalmente los data centers de última generación son aquellos que tienen ciertas características avanzadas en cuanto a temas de seguridad, infraestructura, eficiencia energética y conectividad. Los data centers al final se miden en función de la energía disponible que tiene un país, el espacio disponible, porque también necesitan espacios con algunas características muy específicas, terrenos planos, en zonas de bajo riesgo, es decir, que no sean sísmicas, ¿verdad? Hoy lo que necesitamos es reanudar las inversiones en transmisión, las inversiones en distribución, las inversiones en esa infraestructura y que las empresas que van a invertir puedan hacer acuerdos que por norma y ley son libres entre partes con cualquier generador que le pueda suplir esa energía. Guatemala no se detiene. Cada vez que haces una videollamada, ves tu serie favorita o subes una foto a la nube, estás usando un data center, que es básicamente el cerebro digital detrás del Internet y aplicaciones. Pero ¿sabías que no todos los data centers son iguales? Los de última generación manejan volúmenes de datos inmensos, con redes ultra rápidas y sistemas de enfriamiento sofisticados. Mientras tanto, Guatemala opera aún con centros más tradicionales, pensados para cargas generales. Si el país quiere atraer inversiones tecnológicas de alto nivel, necesita infraestructura moderna, energía confiable y talento especializado. Conozcamos más en esta primera parte lo que nos preparó Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene, en donde empezaremos por entender qué hay detrás del play que damos cuando vemos nuestra serie favorita por streaming. La tecnología es parte de nuestro día a día, y así los centros de datos. Por ejemplo, cuando usamos un asistente de voz, al preguntarle por el clima, nuestra voz viaja al data center, donde un centro de datos con procesadores especializados en inteligencia artificial convierten el audio en texto, entiende nuestra solicitud y envía de vuelta la respuesta en décimas de segundos. Ahora vamos a hacer una prueba. Generaremos un presentador con inteligencia artificial y tendremos una entrevista. Hola, cuéntanos, ¿cómo va a estar el clima esta semana en Guatemala? Hola Jimena, para esta semana se pronostica un clima cálido y húmedo en la mayor parte de Guatemala, con lluvias dispersas principalmente por la tarde, algunas de ellas con actividad eléctrica debido al ingreso de humedad. Bueno, ¿y en qué zonas de la ciudad hay mayor tráfico? En la ciudad de Guatemala, las zonas que generalmente experimentan mayor tráfico vehicular son la zona 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17 y 18, especialmente en los bulevares y calzadas principales. Bueno, toda esta información fue procesada en centros de datos. En Guatemala existen centros de datos, pero tenemos el potencial de contar con los más avanzados. Generalmente los data centers de última generación son aquellos que tienen ciertas características avanzadas en cuanto a temas de seguridad, infraestructura, eficiencia energética y conectividad. Antes de seguir indagando en cómo tener centros de datos de última generación, ¿qué son estos? Hola Jimena, te cuento que un centro de datos es una instalación física que alberga la infraestructura necesaria para almacenar, procesar y distribuir datos y aplicaciones. Estos centros son fundamentales para el funcionamiento de aplicaciones empresariales, servicios en la nube y la gestión de grandes cantidades de datos. Mientras que los centros de datos de última generación se caracterizan por su alta eficiencia energética, mayor densidad de procesamiento y almacenamiento, y por la implementación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y aprendizaje automático. En resumen, un data center es una infraestructura esencial para la era digital, y los centros de datos de última generación representan una evolución hacia soluciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a las nuevas tecnologías. Regreso contigo, hasta la próxima. En la ciudad de Guatemala hay centros de datos, uno de ellos con 92 gabinetes o racks de capacidad instalada, con una proyección hasta 161 racks a futuro. Sí, el rack, digamos, como tradicionalmente se maneja, es un gabinete. Si lo quieres ver así, es un gabinete vacío, metálico,
¿verdad? De color normalmente negro, de 42 unidades de rack, le llamamos nosotros, que es donde van instalados los appliances que los clientes necesitan o los que nosotros instalamos para poder darle los servicios a los clientes. Entonces, un centro de datos es como la columna vertebral de la economía digital, es decir, cada vez que usamos el celular, enviamos un correo o hacemos una consulta con inteligencia artificial, estamos usando un centro de datos como este. Pero tiene varios componentes para que opere de la mejor forma posible. A ver, la infraestructura de un data center se conforma de la parte de energía y clima, la parte de obra civil como tal, la parte de los racks, y todo esto recae dentro de las certificaciones que te mencionaba. Entonces, una primera certificación que es de diseño te va a normar cómo es que tenemos que tener esto a nivel redundante, temas de disponibilidad. Entonces ahí nos avalamos mucho de lo que norma el Uptime Institute bajo la certificación del Tier 3. Luego tenemos la certificación ISO 27001 que ya te comentaba, que es seguridad de la información. Adicional tenemos certificación 22301. Esa lo que nos avala es que nosotros manejamos un modelo de continuidad de negocio y que podemos ofrecer ese modelo de continuidad de negocio a nuestros clientes. Una certificación ISO 20000 muy enfocada a la gestión de TI y certificación PCI DSS que te comentaba anteriormente, que es muy enfocada al tema bancario y transacciones del tipo de tarjeta de crédito, por poner un ejemplo. Hoy existen unos 7.000 centros de datos en el mundo. Estos necesitan energía que pasará de los 55 gigawatts a casi 300 gigawatts para 2030. Un data center, en realidad, su principal necesidad va a ser un tema y es energía. Los data centers al final se miden en función de la energía disponible que tiene un país, el espacio disponible, porque también necesitan espacios con algunas características muy específicas, terrenos planos, en zonas de bajo riesgo, es decir, que no sean sísmicas, ¿verdad? Y tal vez cierta característica en cuanto al talento humano, porque al final hay un diseño en todo lo que es la estructura del data center, entonces se necesita ese tipo de ingenieros o talento técnico que los pueda operar. Y otro tema muy esencial para ellos también es el tema del agua. Condiciones que según MENA existen en Guatemala. Sin embargo, es posible mejorarlo. ¿Se puede instalar en Guatemala data centers de última generación? Lo descubriremos en la segunda parte. Guatemala no se detiene. Ahora que sabes qué es un data center de última generación, toca hacerse la gran pregunta. ¿Puede Guatemala ser el hogar de uno? La respuesta es sí, y no solo uno. Con su ubicación, estrategia abundante, energía renovable y costos competitivos, el país está llamando la atención de inversionistas globales. Mientras gigantes como Google construyen centros masivos, Guatemala podría entrar al juego con proyectos de cuarta generación, con verdaderas fábricas de inteligencia artificial. Incluso se habla de una mini ciudad diseñada solo para data centers, pero no basta con tener el terreno, se necesita energía robusta, conectividad de clase mundial y visión de largo plazo. Guatemala no se detiene. Amazon Web Services y Microsoft anunciaron que invertirán en data centers. Las grandes tecnológicas plantean invertir $1 billón en los próximos 5 años. ¿Guatemala puede ser un lugar en el que se hagan estas inversiones? Bueno, la geolocalización es un tema importantísimo, ¿verdad? Estamos hablando de que la ubicación permite dentro de este sector y zona horaria atender de alguna forma mejor a algunas industrias y algunas empresas. Sin embargo, la competencia a nivel global es muy alta. Realmente estamos hablando de competencia contra data centers de marcas muy bien establecidas, que geográficamente también tienen el otro lado de la moneda, la ventaja de poder tener esa redundancia en diferentes regiones, sectores. El país de Guatemala es bastante atractivo para la inversión extranjera, ¿verdad? Tenemos una economía muy estable. Si a eso le sumamos el auge que está teniendo la tecnología, digamos, vamos teniendo una oportunidad bastante interesante. Ya si nos metemos dentro de la industria de data center, a nivel LATAM se proyectó que dentro del 2023 al 2029 iban a tener incrementos del doble, ¿verdad? Dentro de este mercado. Estamos hablando de un mercado que va a ir de 5 o 6 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares del 2023 al 2029. Hay un reto. Los centros de datos buscan fuentes de energía con disponibilidad inmediata. Cuando nos referimos a criterios mínimos, debería ser establecido muy claramente a partir de intereses también
de apoyo del sector y del gobierno. Por ejemplo, estamos hablando de que dentro de esta industria de data centers, la infraestructura local es primordial. Es decir, estar en una región, un país, en una zona, donde haya una excelente infraestructura de suministro eléctrico, de accesos a las telecomunicaciones e incluso asegurar en ambos sentidos la confiabilidad y las conexiones de alto desempeño. La generación renovable puede ser un atractivo para la industria de centros de datos. Hoy sabemos que está en curso una licitación de largo plazo para la demanda de energía de los próximos 20, 15 años, que va a cubrir parte de la demanda residencial. Pero un proyecto de energía que se instale en el país, lo que puede pensar es que la oportunidad no está solo en eso, está también para atender otras tecnologías, incluyendo, u otras industrias, incluyendo los data centers. Entonces, ¿qué acciones estamos haciendo? Estamos haciendo una gran apuesta por potenciar la capacidad que Guatemala tiene en materia de energías, principalmente energías renovables, y dar a conocer que Guatemala es un destino que tiene mucho potencial, que todavía puede crecer en esto y que puede estar disponible para diferentes industrias manufactureras, pero también para los data centers. También se requiere disponibilidad de tierra para que se instale un centro de datos, una ventaja que ofrece el país, pero que más nos hace competitivos. Dentro de los regímenes de incentivos que Guatemala tiene un régimen específico que puede atender las tecnologías a la inversión, que de alguna manera podría vincular a los data centers, que es el decreto 2989. Sin embargo, habría que adaptarlo a las necesidades de la industria en alguna medida. Otro tema es si acompañado a la inversión del data center, alguien quisiera hacer la inversión en temas de energía. Tenemos una ley de incentivos a energías renovables que también se podría aprovechar. En la región, hoy Guatemala cuenta con el centro de datos más avanzado, con condiciones que lo hacen un lugar viable para albergar nuevos centros de datos. Pero hay una ventaja importante que Guatemala puede aprovechar, y es que en los países vecinos no existe la capacidad de conectar tanta demanda que está teniendo los data centers debido al tema del boom que la inteligencia artificial está generando en todo este tipo de infraestructura. Es muy probable que Guatemala, con lo que ofrece hoy más lo que podríamos empezar a generar a futuro de condiciones país, va a atraer más inversiones en data centers. Probablemente no vamos a empezar con los data centers a hiper escala, pero sí podemos seguir generando algunos proyectos pequeños y medianos, ¿verdad? Entonces, parece que nuestro país es un lugar con el potencial para contar con centros de datos de última generación. ¿Qué nos falta para dar ese salto? Lo descubriremos en la última parte. Guatemala no se detiene. Antes de continuar hablando sobre centros de datos, le traemos un adelanto de lo que podrá ver la próxima semana en Guatemala no se detiene. La red energética de nuestro país está en un momento clave. Una de las grandes apuestas es construir plantas de gas natural licuado para generar más y nueva energía. La mitad de la nueva energía que se está comprando vendrá de gas natural. Recordemos que el gas natural es el que se transforma en materia líquida para que sea más fácil y barato transportarlo. Pero la gran pregunta es, ¿están listos nuestros puertos, muelles, accesos y carreteras para recibir e integrar este recurso? De esta nueva red, una especie de superautopista de la energía, hablaremos el próximo lunes 11 de agosto en Guatemala no se detiene. Queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Para que Guatemala pase de la promesa a la realidad, aún hay tareas clave por resolver. Se necesita agilizar permisos para infraestructura crítica, como carreteras, puertos y redes, formar talento especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial y asegurar energía constante y escalable. Veremos inversiones de grandes tecnológicas operando centros de datos para los usuarios del mundo desde un parque industrial en Escuintla, en Zacapa o en otro departamento. Los expertos en el tema son optimistas. Esto fue lo que dijeron al equipo de Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene.
Según Inves Guatemala, un data center significaría una inversión de 50, 100 o 300 millones de dólares, esto dependiendo del tamaño. Pero para apostar por inversiones por arriba de los 1.000 millones de dólares que están llegando a Europa y Estados Unidos, Guatemala debe contar con una oferta de energía que pueda abastecerlos. El tema energético es muy importante. Digamos que a nivel de diseño, un data center debería contar con 2 acometidas de distintos proveedores, por ejemplo. Sabemos que hay zonas donde eso no se logra cumplir en el día de hoy. Hay que apostarle mucho a poder tener esos sistemas redundantes a nivel de proveedores de energía. Yo diría que se tiene que invertir definitivamente en, como mencionaba antes, lo que es mejora en infraestructura de generación eléctrica, de suministro eléctrico y de telecomunicaciones. Mencionaba también antes los incentivos fiscales, hacer un plan que mejore las condiciones fiscales de empresas que quieran desarrollarse en este sector, tanto para la construcción y operación de data centers, ¿verdad? A futuro. Mencionaba también antes las regulaciones. Las regulaciones es un marco regulatorio al que me refiero para facilitar este tipo de inversiones. Entonces, se necesita generar más energía para abastecer los centros de datos que apuesten por instalarse en el país. ¿Cómo lo podemos lograr? Hoy lo que necesitamos es reanudar las inversiones en transmisión, las inversiones en distribución, las inversiones en esa infraestructura y que las empresas que van a invertir puedan hacer acuerdos que por norma y ley son libres entre partes con cualquier generador que le pueda suplir esa energía. Para que sea Guatemala un destino para este tipo de infraestructura, debemos de mejorar la parte eléctrica, aumentar la generación eléctrica. 1. Las infraestructuras individuales, como le decía. Una de las ventajas que tiene Guatemala por su área geográfica es de que tenemos cables que vienen por el Atlántico, cables que vienen por el Pacífico. Entonces eso es una ventaja para nosotros. Tenemos acceso por 2 océanos. Eso nos da una posición privilegiada. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, empezar a hacer estudios. ¿Dónde podría ser? Porque no solo la capital es un lugar adecuado. Hay diferentes lugares donde podrían existir data centers. Además de desarrollar más la infraestructura energética, existe la necesidad de contar con guatemaltecos preparados para sumarse a esta industria. Otro reto que se está teniendo es la brecha digital a nivel de talento. Hay una demanda bastante alta y no se está logrando encontrar ese talento digital tanto en la parte de data centers. Estoy hablando de gente certificada en data centers, certificada en ciberseguridad, certificada en temas de energía. Ahí hay una brecha muy grande que tenemos que ver cómo la logramos cerrar. Para cerrar esta brecha, la capacitación en temas como ciberseguridad y energía son claves. Digamos de que la parte más importante ahorita en innovación es la IA. Tener conocimiento sobre lo que es inteligencia artificial. Obviamente tendríamos que ver la parte pegada a los fabricantes de tecnología, cuáles son los requerimientos, pero ese sería uno de los puntos más importantes, tener conocimiento sobre manejo de IA. Si se trabaja en las asignaturas pendientes, ¿cómo sería nuestro país como un destino de centros de datos? Desde el punto de vista socioeconómico, esto implica atraer mayores inversiones extranjeras, atraer también inversiones locales muy importantes en asociación con las extranjeras, el poder desarrollar una capacidad de recurso humano que no solo se va a enfocar a lo que son data centers, sino también a una serie de organizaciones y empresas satélites alrededor de los data centers, que también a su vez va a traer mayor generación de empleo. Considero que es una oportunidad única para poder cerrar brechas tecnológicas que existen entre los países. Con lo que sabemos, ¿qué necesita Guatemala para atraer más inversiones en este sector? Guatemala debe liberar y planificar capacidad energética inmediata y futura, diseñar zonas específicas para infraestructura digital, agilizar permisos, licencias y regulación específica para este tipo de inversión, invertir en talento técnico y en formación para operar, mantener y asegurar estos centros, y así posicionar al país internacionalmente como destino emergente para data centers.
Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Guatemala cuenta con ventajas competitivas clave para la instalación de centros de datos, como ubicación geográfica estratégica, acceso a 2 océanos y disponibilidad de energía renovable. Estas condiciones, sumadas a la economía estable, convierten a nuestro país en un candidato ideal para atraer inversiones en centros de datos, especialmente si se enfoca en crear zonas específicas con infraestructura adaptada. Para ser un hub de centros de datos, Guatemala debe robustecer su infraestructura energética y de telecomunicaciones para cumplir con los estándares globales del sector. Los data centers requieren energía redundante, suministro constante y conectividad de alto desempeño. El país necesita invertir en transmisión y distribución eléctrica. Se necesita formación certificada en ciberseguridad, infraestructura de centros de datos, inteligencia artificial y energía para cerrar la brecha digital en este sector. El INTECAP, las universidades y el sector privado deben impulsar programas estratégicos alineados con los perfiles que demanda esta industria. Bueno, y se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos en este programa de Guatemala no se detiene. Pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes por Guatevisión después del noticiero estelar. Seguimos en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito, con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Guatemala no se detiene.